Our whole universe was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the earth began to cool, the autotrophs began to drool, Neanderthals developed tools, we built a wall. We built the pyramids, math, science, history, unraveling the mystery that all started with a Big Bang. Como verán en la introducción del video, hablaremos sobre centros de cómputo, su importancia, cómo funcionan, etc. Por lo tanto, como introducción, veremos la historia de las computadoras, ya que este invento es muy reciente, por lo cual veremos el avance que ha tenido, ya que han sido cambios muy drásticos a lo largo de la historia de la computadora. Como sabremos, la computadora nos sirve para realizar trabajos, ya sea para la educación, trabajos científicos o trabajos de oficina o para la vida cotidiana que cada persona realice. Esta computadora ha tenido varios cambios durante su historia, como los iremos viendo de acuerdo a su generación en la que fueron saliendo. Hablaremos de la primera generación, como eran los equipos con bulbos, la segunda que eran con transistores, la tercera que evolucionaron a los circuitos integrados, y así sucesivamente hasta llegar a la computadora que hoy tienes en tu casa o que cualquier persona tiene en su casa usando, como en este momento la estás usando para ver el video. Ok, empecemos. En la historia de las computadoras se dice que hay dos tipos, las mecánicas y las programables. Las mecánicas son las que no integran circuitos o son de electricidad, y las programables pues abarcan de la primera generación a la quinta, donde ya es el uso de electricidad, circuitos integrados y programables también se podría decir. Se dice que el Abaco fue la primera computadora, ya que fue un avance tecnológico en ese entonces y que ayudaba a resolver problemas de cálculo. Después del surgimiento del Abaco pasaron varios años, hasta que Charles fue el que creó la primera computadora mecánica en 1822, el primer motor del cálculo automático que además podría realizar algunas copias en papel, por lo cual también era una especie de impresora. Pero Charles no consiguió el financiamiento necesario para construir a gran escala esa computadora rudimentaria y su invento quedó en el olvido. Además de que fue la primera computadora que inventase Charles, pues él lo que quería era encontrar un método por el cual se pudiera hacer cálculos automáticamente, eliminando errores debidos a la fatiga o aburrimiento que sufrieran las personas encargadas de compilar tablas matemáticas en la época. Lo que Charles quería era que una máquina automáticamente calculara tablas matemáticas. Después de Charles que haya inventado su máquina
su computadora mecánica, que se quedó en el olvido, podemos situar el origen de las computadoras en un sentido estricto en el año 1936, cuando Konrad Zuse inventó el Z1, la primera computadora programable. Aquí comienza la llamada primera generación, que abarca hasta el año 1946, teniendo propósitos básicamente militares. En 1946 se construye la primera computadora con propósitos generales, llamada ENIAC, integrador numérico electrónico e informático. Pesaba 30 toneladas, por lo que básicamente no era parecida a lo que hoy conocemos como computadora. Podía realizar una única tarea y consumía grandes cantidades de energía. Otra característica particular es que esta computadora no tenía sistema operativo. Otras computadoras famosas de esta generación fueron las Colossus, la primera computadora programable eléctrica, la ABC, considerada la primera computadora digital, aunque no fuera completamente funcional como la ENIAC, y la Harvard Mark I Computer, financiada por la conocida marca IBM. Y aquí abarcan la primera generación, con la cual estas computadoras también eran construidas con tubos de vacío, que eran los que alimentaban a dichas computadoras. Hablando de la segunda generación, durante la década de los 50 se construyeron varias computadoras notables, como las IBM, la serie 360, la DEC PDP-1. Cada una contribuyó con avances significativos: uso de la aritmética binaria, acceso aleatorio y el concepto de programas almacenados. La segunda generación, que abarca de 1959 a 1964, estas computadoras comenzaron a utilizar transistores y se comunicaban mediante lenguajes de alto nivel, lo que no era tan regular en las de primera generación. Aquí también en la segunda generación se empieza a ver el almacenamiento de datos que la empresa IBM empezó a generar. Con esto también la evolución de los bulbos a los transistores hacían que las computadoras fueran más reducidas, gastaran menos energía y generaran menos calor, que es lo que a la hora del procesamiento, por lo regular, las de la primera generación causaban ese tipo de conflictos del calor. La tercera generación abarcó de los años 60 a los 70, en cual fue la introducción de los circuitos integrados, la cual empezaron a empaquetarse varios transistores diminutos y otros componentes electrónicos en un solo chip o encapsulado, que contenía en su interior un circuito completo, un amplificador, un oscilador o una puerta lógica. Naturalmente, con estos chips era mucho más fácil montar aparatos complicados, receptores de radio o televisión y computadoras. Pues en el año 1965, como lo había mencionado antes, IBM anunció el primer grupo de máquinas construidas con transistores y circuitos integrados, que recibió el nombre de la serie 360. Esas computadoras de tercera generación sustituyeron totalmente a los de la segunda, introduciendo una forma de programar que aún se mantiene
en las grandes computadoras actuales. También que tenían menor consumo de energía. Aparecía la reducción del espacio, como les comentaba, de las computadoras grandes como en la primera generación. Ya reducían un poco más del 50% el espacio en la tercera generación. Aumentó la fiabilidad, la multiprogramación, y también surgían las minicomputadoras como las PDP-8 y las PDP-11. Entonces, como les comentaba, la tercera generación surgen los circuitos integrados. Cuarta generación. En esta generación surge el microprocesador, una gran integración de circuitos integrados dentro de un chip de silicio. Desde los años 70 a los 80, dos mejoras de la tecnología de la computadora marcan el inicio de la cuarta generación. El reemplazo de las memorias con un núcleo magnético por las de chip de silicio, como les comentaba, y la colocación de muchos más componentes en un chip, producto de la miniaturización de los circuitos electrónicos. El tamaño reducido del microprocesador de chips hizo posible la creación de las computadoras personales, las PCs. Hoy en día las tecnologías de integración a gran escala y la integración a muy gran escala permiten que cientos de miles de componentes electrónicos se almacenen en un chip. Usando la integración a muy gran escala, un fabricante puede hacer que una computadora pequeña tenga una competición con una computadora de primera generación. Como ocupaba un cuarto completo, hicieron su gran debut las microcomputadoras. Las microcomputadoras o computadoras personales tuvieron su origen con la creación de los microprocesadores. Un microprocesador es una computadora en un chip, o sea, un circuito integrado independiente. Las PC son computadoras para uso personal y relativamente son baratas, y actualmente se encuentran en las oficinas, escuelas, hogares, etc. Entonces, en esta cuarta generación se crea el microprocesador, se colocan más circuitos dentro de un chip. Cada chip puede hacer diferentes tareas. Un chip sencillo actualmente contiene la unidad de control y la unidad de aritmética lógica. El tercer componente, la memoria primaria, es operado por otros chips. Se reemplaza la memoria de anillos magnéticos por la memoria de chips de silicio, y se desarrollan las microcomputadoras, o sea, computadoras personales. Quinta generación. Esta generación abarca de la última etapa de la cuarta hasta nuestros tiempos, con la integración de la inteligencia artificial a las computadoras. Lo que pretenden es que puedas interactuar con tu máquina y que ella a su vez te responda, te ayude a resolver problemas de cálculos, pero sin que tú la manipules, solamente que le des instrucciones. Esto es lo que pretende en la quinta generación de computadoras, que tengan inteligencia artificial. Bueno, entonces, abarcando lo que es la historia de las computadoras, todos pretendían crearlas, pero después que se crearon, surgió la necesidad de almacenar todos estos equipos. Entonces se crearon entre la
cuarta y quinta generación se crean las redes, se crean las comunicaciones entre varias computadoras. Entonces de ahí surgen los centros de cómputo. Con los centros de cómputo son la integración de hardware y software, por lo cual mi compañero les va a dar la importancia de estos centros de cómputo. Importancia de los centros de cómputo. En la actualidad, toda empresa o servicio requiere la administración de un centro de cómputo para su funcionamiento correcto. Imaginemos que no existieran o se hubieran creado los centros de cómputo. Hospitales, escuelas, oficinas, etc. no podrían operar de forma correcta, ya que para realizar cualquier operación que se requiera es necesaria la intervención de los centros. En una organización, no importa cuál sea, es de suma importancia el buen funcionamiento del centro de cómputo, debido a que si llegara a fallar, el departamento al que proporciona el servicio se verá afectado, ocasionando un retraso en sus actividades diarias. Por lo tanto, es aquí donde entra la administración del mismo, así como el trabajo de los responsables del manejo del centro. Todo esto da pauta a la organización, la planeación y la dirección que se le dé al centro de cómputo, o a las condiciones en que se haya realizado la construcción, ya que si desde un inicio fue creado de forma correcta, el centro tendrá menos posibilidades de fallar y de ocasionar una falla que en determinado momento pueda llegar a ser crítica para los usuarios. Si un centro de cómputo llegara a registrar una falla seria, catastrófica para el sector al cual le está brindando el servicio, pues de ser sector público podría ocasionar pérdidas de información, retrasos de actividades importantes que requieran el uso de los elementos que conforman el centro, o inclusive paralizar a una sociedad que hoy en día su vida gira alrededor de la tecnología y que pudiera llegar a alterar el entorno y la rutina. Es por eso que hago pauta en la administración adecuada del centro, ya que necesita tener gente que de verdad se dedique a realizar la función que le fue asignada y que tenga el conocimiento suficiente y necesario para la implementación del centro, y que el trabajo que ahí desempeñen sea en equipo y unánime, y que de acuerdo a las necesidades sean capaces de hacer funcionar correctamente el centro de cómputo. En ocasiones se puede considerar que al escuchar el nombre de un centro de cómputo se dé una interpretación a un café internet o a un laboratorio escolar, pero no solo se debe considerar estos dos lugares, sino que puede ser un centro que esparce o distribuye la información a diferentes máquinas. Y es aquí donde retomo nuevamente las cuestiones de ambientación de espacio, de material que se va a utilizar, etc. Por lo tanto, no solo es importante la apariencia del centro, sino que es la calidad para evitar que una falla mínima ocasione un error a los sectores en los que se implementó el centro. No se debe escatimar, ya que en ocasiones lo barato sale caro. Se puede considerar que los centros de cómputo desde sus inicios dieron una gran importancia de tecnología y en la automatización de servicios, haciendo la vida de los usuarios más rápida y placentera, y de igual manera innovadora.